18 de la mañana vamos a seguir con el tema del discurso de la cadena nacional del presidente Javier Milei anoche. Y bueno, hemos hecho muchos comentarios de la parte política, pero claramente un discurso económico, financiero, decíamos nosotros. Pero bueno, para tratar de entenderlo mejor, consultamos a un economista. Estamos hablando de Mariano Kestelboim, que es economista y profesor de la Universidad de Avellaneda. ¿Qué tal, Mariano? Fernando Amato, Manu Paul y Loren Álvarez te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Qué conclusión podemos sacar de la parte económica del discurso de Milei en la cadena? Y me parece muy pobre todo lo que expresó, porque es un retrato del funcionamiento de la economía muy parcial, acotado exclusivamente a 3 meses de gobierno, y donde lo que más nos interesa a los ciudadanos es el resultado de otras variables que tienen que ver con la redistribución del ingreso, no el superávit fiscal. El propio presidente en un momento lo reconoció que eso no pega directamente sobre las grandes mayorías, y supuestamente va a implicar que en el mediano plazo la situación va a mejorar rotundamente. Él indicó que la oxigenación fiscal va a permitir una reducción de impuestos, y ni siquiera mencionó que impuestos, no dio ninguna pista. Y cuando vos mirás en detalle el balance fiscal, te das cuenta que la recaudación tributaria está en caída. Entonces, si va a quitar impuestos con recaudación fiscal en caída y al mismo tiempo también hay postergación en los gastos, y hay un sector que es el más frágil, como los jubilados, Sí. que está siendo el principal sector social que está justificando la reducción del gasto público. Bueno, genera muchas dudas. Es preocupante porque parece, en el mejor de los casos, disociado de la realidad. Porque si realmente no está disociado de la realidad, esto está haciendo a propósito y nos está haciendo un daño muy grande a todos. Hay una parte del relato que hacía el presidente anoche que, bueno, quería consultarte como economista, que ya varias veces lo repite, el tema de la supuesta hiperinflación de la que nos salvó. ¿Cómo realmente es así? No, a mí me parece que es falso totalmente. En primer lugar, primero decía que era el 1% diario, ahora lo subió, dice que es el 1,2% Sí. diario. Le agregó ese 20% más de inflación diario que no sé de dónde lo saca. Segundo, toma como referencia para supuestamente decir que la inflación viajaba al 17.000%, dijo esta última vez. Sí. La inflación mayorista de diciembre es del 54%. Confundiéndolo totalmente, porque la inflación no se mide con el índice mayorista, se mide con el IPC, el índice de precios al consumidor. Claro. Y ese mes de diciembre la inflación mayorista fue tan alta porque aumentó el tipo de cambio, y el tipo de cambio afecta fundamentalmente a los bienes y no a los servicios. Es por eso que la mayorista fue al 54 y la minorista al 25, porque en la minorista también hay servicios. Y no se puede tomar solamente un mes para anualizar y encima tomar la inflación mayorista, que después en los siguientes meses obviamente cayó como un piano, como dice él, porque el tipo de cambio prácticamente no se movió más. Entonces, y ni siquiera hacer la relación de que la evolución de la inflación responde a las variaciones en el tipo de cambio, no hacer ninguna mención a eso, y simplemente decir que había hiperinflación. Me parece, a mí me da mucha tristeza que tener un presidente así, porque da la sensación de que es caprichoso e infantil su exposición. Veía las caras también de los funcionarios que lo rodeaban y trataban de poner cara de serios, cuando lo que está diciendo no tiene nada que ver con el funcionamiento de una economía. Durante la convertibilidad tuvimos una situación de mejora en el resultado fiscal,
nunca se terminó de alcanzar superávit fiscal, pero las cuentas estaban equilibradas y sin embargo todo estalló por los aires. Tuvimos la peor crisis de la historia argentina al finalizar la convertibilidad y no era por el déficit fiscal. Como dijo en el discurso, supuestamente es el origen de todos los males, así lo presentó. Sí. No, porque fíjate que en el periodo donde se aplicaban las políticas que él recomienda, ahora con más ajuste fiscal todavía, la situación terminó siendo caótica. Sí. Entonces, yo la verdad que estoy muy preocupado realmente. No lo veo para nada bien, me parece que es un plan muy inconsistente y hay que también tener en cuenta que uno de los tributos que más aumentó, el que más aumentó en términos de recaudación fue el impuesto a las importaciones, que subió del 7,5 al 17,5% para todos los bienes. Sí. Entonces, mientras en el discurso decía que va a bajar los impuestos. Sí, por eso es contradictorio, inconsistente, infantil. No me deja para nada tranquilo. Te digo que me reconforta un poco escucharte, porque uno que no es economista, y ahora te escucho a vos y digo, bueno, no era yo el loco, porque tenía más o menos las mismas apreciaciones que estás teniendo vos, que sos economista y entendés más del tema. Estamos hablando con Mariano Kestelboim, y además, como economista te pregunto, me dio una sensación como que solo habló de las finanzas, digamos, ¿no? No habló de la economía real, del trabajo, del desarrollo, de la industria. Sí, por eso te decía al principio, es muy parcial el análisis que hace, es extremadamente parcial. Me parece que hoy, si vas a hacer una cadena nacional, tenés que tratar la problemática que están teniendo las universidades. Hoy va a haber una marcha multitudinaria, todas las asociaciones de docentes, estudiantes, trabajadores se van a concentrar en la Plaza de Mayo. El clima no parece estar contribuyendo al éxito, pero yo no tengo ninguna duda de que más allá de este fenómeno climático va a marchar una inmensa cantidad de gente. Entonces, estás a horas de esa marcha que es obvio que va a ser multitudinaria, entonces no hace referencia absolutamente para nada y bueno, y después todos los despidos en el sector público, dice que el ajuste lo va a pagar la casta. Bueno, me parece que también hay otro tipo de cuestiones muy importantes como el tipo de cambio, el mercado laboral, la situación de las tarifas de los servicios públicos. Hay muchísimos temas que están siendo preocupantes, que están generando mucho perjuicio por las decisiones que se vienen tomando a nivel oficial, y él se concentra solamente en la cuestión fiscal y además haciendo maniobras para no explicar de dónde sale ese supuesto superávit fiscal. Mariano, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Quería preguntarte porque recién decías que hay una cuestión de caprichoso e infantil dentro de las formas de moverse y hablabas también de los funcionarios y te junto todo en una pregunta técnica con respecto a una presentación que se hizo ayer por parte del ex camarista Freiler. Aparte de caprichoso e infantil, ¿es un delincuente en términos de que está generando un delito en materia fiscal y económica? Me parece que no se podría calificar de delincuente porque las decisiones de política económica no me parece que se tengan que llevar a la justicia. La verdad que no soy no soy un abogado, no manejo esas cuestiones, pero son decisiones de política económica. Creo que después hay que esperar el impacto de esas decisiones, que para mí van a ser muy negativas, pero de ahí a ya llevarlo a la justicia. No, es raro escuchar a un presidente defendiendo a los evasores, diciendo evadan. Eso realmente fue también uno de los peores momentos entre los muy malos momentos que ha tenido en sus discursos. Y con esto que decía ayer con respecto a el superávit no es marketing en mi gobierno y no va a haber nada más de gasto público, no esperen más gasto público.
¿Cuáles pueden ser las repercusiones en materia económica, digamos? ¿Vos creés que hay una posibilidad, una coyuntura que le vaya a bancar las PPP, que por ejemplo el mercado no le bancó a Mauricio? No, no creo, no creo. El empresario invierte considerando el nivel de rentabilidad y el volumen que puede generar el negocio. Una tercera variable que evalúa el empresario es el tiempo de retorno de la inversión. Este esquema de políticas económicas no en nuestro país nunca dieron resultado, por más de que ahora se estén aplicando con más dureza. El barco va en determinada dirección, por más de que aceleres la velocidad, no vas a hacer que mejore el nivel de rentabilidad y de amplitud de negocios para los sectores en la economía. Sí creo que hay sectores que se van a beneficiar y que se están beneficiando en gran medida, especialmente el sector energético y el sector financiero. Están teniendo rentabilidades muy grandes y puede ser que realicen inversiones, pero son sectores muy puntuales que no generan altos niveles de empleo, alto nivel de actividad, y van a tener una caída seguramente a nivel general de la economía, la actividad, y eso va a socavar la imagen presidencial en los próximos meses, agudizando la situación crítica que padecen las grandes mayorías. Sí, aparte es probable que un privado te invierta en un gasoducto o en una ruta. Es difícil ver un privado invirtiendo en un hospital y mucho menos en una escuela. Absolutamente, y sobre todo cuando el panorama de esa inversión es muy corto, el panorama de recupero de esa inversión es muy largo y en los primeros años seguramente va a tener que asumir un costo demasiado alto. Mariano Kestelboim, economista, te agradecemos mucho por ayudarnos a tratar de entender el discurso de anoche de Milei en el aspecto de la economía y por este contacto con Pasos Perdidos. Un abrazo grande. Un abrazo, Fernando, que sigan bien. Gracias.